Wyatt McGraw llevaba tanto tiempo solo que los días se le deslizaban sin diferencia unos de otros. Ya no marcaba el calendario, no lo necesitaba. El propio rancho era su reloj, la línea de nieve que se retiraba cada mañana un poco más, la tierra agrietándose y secándose hacia mediados de abril. La mula aún conservaba parte del pelaje de invierno, pero las noches ya se sentían menos frías. Eso bastaba. Wyatt estaba reparando la cerca exterior cuando notó a los cuervos dar vueltas. No volaban alto, sino cerca de las copas de los árboles detrás del granero. Aquello casi siempre anunciaba que algo estaba muriendo, o ya muerto. Dejó la cerca a medio arreglar y subió la loma, las botas hundiéndose en el barro que se derretía una mano, apoyada por costumbre en la culata del rifle que cargaba en la espalda. Tenía los nudillos desgarrados por astillas y el abrigo manchado de sudor viejo y grasa de animal. Imaginó que sería un cadáver, quizás un coyote demasiado atrevido, o un venado que se desangró tras un golpe. Lo que no esperaba era hallar a un hombre. Era indígena anciano, aunque resultaba difícil precisar la edad. La tierra pegada a su piel parecía otra capa, y la sangre seca endurecía su pecho. Un flechazo roto le atravesaba el costado izquierdo del vientre. Su piel estaba helada, aunque no rígida. Respiraba entrecortado, los labios entreabiertos, la lengua agrietada. No estaba consciente. Wyatt lo observó varios segundos con los ojos entornados y la mandíbula apretada. Revisó la arboleda tras él. No había movimiento, ni jinetes, ni voces, solo el viento removiendo el matorral seco del otoño pasado. El corazón de Wyatt latía lento, pero pesado. No quería problemas, no necesitaba desconocidos en sus tierras, y mucho menos enredos con alguna tribu. Pero no pudo darse la vuelta y dejarlo morir. Se arrodilló, buscó el pulso en el cuello, débil pero presente. La piel sudorosa y la herida olía a podredumbre. Fuera cual fuera la pelea que había sufrido ese hombre, no había terminado pronto. Wyatt miró a su alrededor. Aún estaba solo. Ajustó la correa del rifle y, agarrando al herido de los brazos, comenzó a arrastrarlo. No fue por compasión, sino por instinto, algo escondido en el pecho. Se convenció de que era simplemente lo correcto, nada más. Lo llevó al granero, lo acomodó en la paja en un rincón seco. La mula resopló confundida, pero no se movió. Wyatt se remangó, juntó lo poco que tenía: agua hirviendo del fogón, un tarro de whisky, trapos viejos y un cuchillo de desollar que llevaba meses guardado. Trabajó con calma, paso a paso. Primero cortó el chaleco del hombre, luego extrajo con cuidado el astil roto. El herido se estremeció, dejó escapar un gemido, pero no despertó. La sangre brotó rápido. Wyatt vertió whisky en la herida. El cuerpo dio un sacudón y volvió a quedar inerte. Colocó trapos sobre la herida, la vendó firme. No dijo palabra, no rezó. Solo apretó la mandíbula y mantuvo fija la vista. Cuando terminó, se dejó caer sobre los talones y respiró hondo. Wyatt McGraw no era doctor. Había sido explorador en la guerra y ya había visto hombres morir con heridas peores. No sabía si aquel anciano sobreviviría. Apostaba a que no. Aún así, cocinó un poco de harina de maíz aguada sobre el fogón. No sabía a nada, pero llenaría el estómago. Le dio unas cucharadas y algo quedó dentro. Esa noche Wyatt extendió su manta junto a la puerta del granero. Mantuvo el rifle a mano, el fuego bajo. No pegó ojo. Escuchó cada ruido, esperando cascos, gritos, cualquier señal de que ese hombre no había llegado solo. Pero no vino nadie. Al amanecer, el anciano seguía con vida. Así pasó 4 días. Wyatt no le dirigió palabra. El otro tampoco habló. Abría los ojos a medias, alerta, en silencio.
Bebía lo que Wyatt le ofrecía, comía apenas un poco. Nunca dijo su nombre, nunca preguntó nada. Se quedaba mirando el techo o el vacío como si su mente estuviera lejos. Wyatt no necesitaba explicaciones. Le daba igual de qué huía o con quién había peleado. La tierra estaba llena de viejas rencillas, batallas pasadas y nuevas, algunas sin bando reconocible. Solo contaba quién seguía respirando y quién no. Wyatt siguió su rutina. Reparó lo que se rompía, alimentó los animales. Acarreó cubetas del arroyo cuando la bomba volvió a fallar. No pidió ayuda. No la esperaba. Solo trabajó. Cada noche el herido recobraba un poco más de fuerzas. En la quinta mañana Wyatt entró al granero con un plato de frijoles calientes y halló el rincón vacío. La paja aún estaba tibia. La venda doblada encima de una manta de montar. No había huellas afuera. Ningún ruido. Ningún adiós. Wyatt McGraw se quedó quieto en el umbral, el plato aún en la mano, contemplando el potrero. Todo estaba en silencio. Gélido. La niebla todavía no se había disipado y el aire parecía demasiado inmóvil. No le sorprendió que aquel hombre se hubiera marchado. Hombres como él no daban las gracias, no se quedaban. Wyatt tampoco lo hacía, pero algo quedó suspendido en el ambiente. No era miedo, ni arrepentimiento. Era como un peso inconcluso, la sensación de que algo se había iniciado y aún no terminaba. Esa noche cenó solo. El viento golpeó una vez la ventana. No abrió el cuaderno. No lo hacía desde hacía años, pero lo miró largo rato. A la mañana siguiente, la niebla era aún más espesa. Encendió la estufa, sirvió café y salió al porche con la taza en la mano. Entonces lo escuchó cascos. 5. Avanzaban despacio con un ritmo medido desde la arboleda cubierta de bruma. Bajó un escalón la mano cerca del rifle, pero sin desenvainar. De la neblina emergieron 5 jinetes. Eran mujeres. Todas. Montaban erguidas serenas, sin prisa. Vestían cuero, lana y pieles, ropa de trabajo, no de ceremonia. Una cargaba un bolso al hombro. Otra traía un fardo envuelto en cuero. Una más llevaba las riendas con las manos desnudas y nada más. Al principio no hablaron, hasta que una de ellas, alta y de hombros anchos, dio un paso al frente. Su voz sonó clara. «Ayudaste a nuestro anciano», dijo. Wyatt guardó silencio. «Vinimos por decisión propia. No vamos a quitarte nada. Venimos a levantar lo que está caído». Él miró hacia el granero, luego a la cerca mal reparada y el corral vacío. El lugar llevaba años abandonado. Sabía bien lo que parecía. «No me deben nada», respondió con voz ronca de sueño y desuso. «No venimos solo por ti», replicó la mujer. «Venimos por la tierra». Desmontaron. Sin pedir permiso caminaron hacia las construcciones, granero, cobertizo, ahumadero. Como si ya conocieran el terreno, como si lo hubieran decidido antes de llegar. Wyatt no trató de detenerlas. Se quedó mirando hasta que la última se perdió detrás del cobertizo. Volvió al porche. El café ya frío en la mano, se dejó caer en la silla. No había buscado compañía. No la había pedido. Pero el silencio del rancho ya no se sentía vacío. Y por primera vez en 3 años, no se sintió el único sosteniendo aquel lugar. Las mujeres no esperaron órdenes. Cuando el sol logró abrirse paso entre la bruma, ya estaban trabajando. Wyatt las observó desde el porche, viendo cómo se movían con decisión callada. Nadie alzó la voz. Nadie pidió permiso. Una con un hacha pequeña comenzó a limpiar ramas caídas junto al ahumadero. Otra ya estaba en el granero corriendo lonas viejas y revisando las sillas de montar. La que llevaba el fardo lo desenvolvió con cuidado. Eran tiras de carne seca y un pequeño paquete de bayas. Lo dejó en el umbral de la cabaña sin decir palabra. Wyatt
No las había invitado, no las había autorizado a quedarse, pero allí permanecieron. Y lo que más le sorprendió fue que él no las echó. No eran colonas, no se movían como gente perdida, tampoco parecían impresionadas ni temerosas del terreno. Trabajaban como si siempre hubieran pertenecido allí, como si la tierra ya conociera sus nombres. Esa mañana, Wyatt ensilló el caballo por costumbre, pero no fue al pueblo. Solo caminó hasta la cerca del potrero y se quedó mirando cómo la escarcha se levantaba de la hierba, mientras aquellas 5 mujeres se repartían por la propiedad como si llevaran meses en ella. No preguntó sus nombres, y ellas tampoco los ofrecieron. Solo una, la más joven, fue la primera en acercarse. No habló de inmediato. Llevaba un balde de agua y se detuvo junto a la puerta del corral. Su abrigo estaba cubierto de heno y las botas enlodadas. El cabello negro recogido en una trenza suelta y una serenidad en el rostro que la hacía parecer mayor. No sonrió. Tampoco apartó la mirada cuando él la enfrentó. Wyatt asintió una vez. Ella devolvió el gesto y siguió caminando. Más tarde, la encontró en el granero, cepillando a su caballo como si lo hubiera hecho toda la vida. El animal estaba tranquilo, resoplando suave los ojos serenos. Wyatt no la interrumpió. Se apoyó en la puerta y observó. Ella lo miró apenas un instante. Clara May Redbird dijo en voz baja. Wyatt esperó unos segundos antes de contestar Wyatt McGraw. Ella asintió y siguió cepillando al caballo. Nada más. La mayor, que calculaba rondaría los 40, pasó casi todo el día junto al cobertizo, revisando herramientas viejas, apartando el metal oxidado, guardando lo que aún servía. Se movía con firmeza, con el porte de alguien que había dirigido un campamento, y no había olvidado cómo. No hablaba, pero se notaba cómo las demás seguían su ejemplo. Cuando alguna dudaba, ella no explicaba, simplemente mostraba y continuaba. Era Martha Jane Crowley. Otra, más delgada, con el cabello cortado y ojos agudos, encontró la caja de costura que llevaba años olvidada en la cabaña desde que la madre de Wyatt había muerto. Ni siquiera él recordaba su existencia. Se acomodó en el escalón de la entrada y comenzó a remendar una manta de montar desgarrada. Tarareaba quedo mientras trabajaba sin melodía precisa constante. Esa era Lillian Lily Harper. La cuarta, con una leve cojera, permaneció buena parte del día cerca de la arboleda. Wyatt la vio agacharse varias veces en el borde del potrero, la mirada fija hacia afuera. No colaboraba visiblemente en las tareas, pero tampoco descansaba. Sus ojos recorrían el horizonte atentos, como esperando a alguien o asegurándose de que nadie viniera. Ella era Ruth Ann Mercer. La quinta encendió un pequeño fogón detrás de la cabaña. Limpió maleza, colocó piedras y para la tarde ya estaba machacando hierbas o raíces secas en un cuenco de madera, extendiéndolas después sobre un paño. Apenas levantaba la vista, pero cada vez que alguna pasaba cerca, aminoraba el paso, como reconociendo la fuerza tranquila que desprendía. Era Esther Whitlow. Wyatt no preguntó nada, aunque dentro de sí las dudas servían. ¿Por qué ellas? ¿Por qué ahora? ¿Qué las había llevado a presentarse en su rancho tras un solo gesto hacia un anciano moribundo? No había ayudado a aquel hombre por esperar un pago, ni siquiera había sabido quién era. Pero claramente, ellas sí lo sabían. Pensó en cabalgar hasta la reserva y exigir respuestas, preguntar qué esperaba de él esa gente. Pero no lo hizo porque presentía que no se trataba de deudas. Ellas no estaban allí por él. Habían venido por la tierra, por el espacio, por la calma, por algo que habían perdido y necesitaban recomponer. Esa noche Wyatt no cocinó. Al entrar en la cabaña, un guiso ya hervía en la estufa.
Alguna de ellas había tomado de sus provisiones, pero sin gastar de más, había leña apilada junto a la puerta, la mesa limpia, hasta la lámpara llena de aceite. Él cenó solo. Ellas lo hicieron afuera junto a su propio fuego, envueltas en chales hablando poco. Wyatt las observó desde la ventana, las sombras titilando a lo lejos. No se sintió amenazado, pero tampoco dueño de la situación, y extrañamente no le importó. Hacía años que no cruzaba más de un par de frases con nadie. Había levantado muros alrededor de sus hábitos, de su dolor del pasado. Y ahora, sin previo aviso, ellas habían entrado sin forzar, solo con una insistencia serena. Antes de dormir salió al granero a revisar los caballos. Clara May Redbird estaba allí de nuevo sola, con una lámpara colgada de una viga, la luz tenue, dibujando sombras en su rostro. Cepillaba con calma la yegua más joven. No levantó la mirada cuando él entró. Tras una pausa habló. No nos entregaron a ti. Ningún hombre nos posee, ni siquiera aquel al que salvaste. Wyatt no supo qué responder. Ella dejó el cepillo, tomó un pequeño objeto tallado en hueso del cajón de forraje y se lo tendió. Un colgante fuerte amarrado con cuero crudo. Diste de comer a un moribundo, dijo. Nosotras vinimos a alimentar a los vivos. Pasó junto a él y se perdió en la noche helada, el abrigo crujiendo al rozar. Wyatt se quedó largo rato con el colgante en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que cargaba solo con todo. No habían pedido pertenecer, pero se quedaron. Al terminar la semana, el ritmo del rancho ya era otro. Wyatt lo notó antes de admitirlo. Las herramientas estaban en su sitio, la leña nunca faltaba. La mula había sido cepillada, y los cubos de agua estaban llenos antes de que él llegara. No pidió ayuda, nadie se la ofreció en palabras, pero el trabajo estaba hecho igual. Había vivido en silencio tanto tiempo que no se había dado cuenta de lo ruidosa que era la supervivencia. Cada decisión, cada faena, cada cambio del clima había recaído durante años solo en los hombros de Wyatt McGraw. Ahora, poco a poco, sentía cómo trozos de esa carga eran levantados por otras manos. No estaba acostumbrado y en el fondo no sabía si le gustaba, pero tampoco lo detenía. Las mujeres seguían trabajando la tierra como si fuera suya, aunque nunca traspasaban la cabaña, salvo para encender el fuego o preparar comida. Dormían afuera o en el altillo del granero sin pedir nada más. No había ceremonias ni palabras de agradecimiento o súplicas, solo acciones concretas, hechas con disciplina y silencio. Wyatt observaba. No hablaba mucho con ellas, pero fue aprendiendo sus costumbres. Martha Jane Crowley. La mayor tomó el mando del ahumadero, levantó nuevas parrillas, limpió las paredes ennegrecidas por hollín y comenzó a secar la carne de venado hallada en el monte. Cada movimiento suyo era preciso, sin desperdicio. Cuando Wyatt cruzaba hacia el arroyo y la veía ella, apenas inclinaba la cabeza. Con ese gesto, bastaba entendía que aquella mujer había dirigido algo antes, quizá una familia, quizá un campamento. Lillian Lily Harper, la que siempre tarareaba, se encariñó con las reparaciones y la costura. Sin pedirlo, remendó el viejo abrigo de Wyatt y lo dejó doblado en la baranda del porche. Él no lo usaba desde el invierno en que murió su hermano. Ahora se lo ponía cada mañana y sentía que le quedaba distinto, no más ajustado, sino más entero. Ruth Ann Mercer, la vigilante coja, rondaba la loma norte casi sin hablar. Caminaba lento, apoyada en un bastón improvisado, siempre de espaldas a la cabaña. Sus ojos nunca descansaban. Wyatt no sabía si cuidaba del rancho contra lobos forasteros o recuerdos, pero su vigilancia lo tranquilizaba.
Esther Whitlow, mientras tanto, profundizaba su labor con hierbas. Había preparado un pequeño huerto detrás del cobertizo y plantaba con manos manchadas de tierra dedos impregnados de verde. Iba al arroyo y volvía en silencio con agua y propósito. Nunca habló con Wyatt ni una sola vez. Solo una tarde la sorprendió detenida ante la tumba detrás del granero marcada con un simple madero sin nombre. No preguntó nada. Bajó la vista y siguió. Pero era Clara May Redbird la que más ocupaba los pensamientos de Wyatt. Trabajaba sin llamar la atención. En las mañanas ya estaba en el granero alimentando los caballos antes de que él despertara. A mediodía ayudaba a Martha Jane en el ahumadero o sostenía las riendas en los corrales. Y al caer la tarde, se sentaba sola junto a la valla, mirando el cielo como si esperara algo que solo ella pudiera ver. Hablaba poco, y cuando lo hacía cada palabra tenía un peso sereno. Wyatt empezó a inventarse excusas para pasar donde ella estaba, llevar una soga que no necesitaba arreglo, revisar una puerta que no estaba rota. No sabía si ella lo notaba o si simplemente lo dejaba hacer. Una tarde la encontró reparando el techo del gallinero. Había arrastrado una escalera desde el cobertizo y se mantenía en lo alto, martillo en una mano, un puñado de clavos en la otra. Wyatt se detuvo a pocos pasos. «Podrías haber pedido ayuda», le dijo. Ella no miró hacia abajo. «Me las arreglo sola. Te puedes caer haciéndolo así». Clavó un clavo con golpe firme. «Ya me he caído antes». Él no contestó. Se cruzó de brazos observando la calma de sus movimientos. Cuando bajó, él sostuvo la escalera sin que se lo pidiera. Ella apenas asintió y se fue a buscar más tablas. Nada más se dijo, pero algo quedó flotando entre los dos en ese silencio compartido. Esa noche, el viento sopló fuerte. Una de las portillas del corral oeste se soltó y se abrió de golpe. Wyatt salió con sus herramientas, y allí estaba Clara May, agachada hundiendo un poste en la tierra con una piedra. Tenía las manos llenas de barro, la respiración entrecortada por el frío. Él se puso a su lado. No hablaron. Dos personas de rodillas en el polvo, trabajando hasta dejar el cerrojo firme. Luego él le ofreció su abrigo. Ella lo aceptó en silencio y se lo devolvió un minuto después. Caminaron juntos de regreso al granero. Dentro, ella volvió a cepillar la yegua con la misma calma de siempre. Wyatt la miró desde la entrada. «No hablas mucho», comentó. «Tú tampoco», respondió ella. Él esbozó una sonrisa breve. «¿Extrañas de dónde vienes?» Ella se detuvo. «No queda nada que extrañar». Wyatt asintió, comprendiendo más de lo que quiso mostrar. Permanecieron callados hasta que la lámpara se consumió. Antes de irse, ella lo miró fijamente. «¿Aún piensas que vinimos por ti?», preguntó Clara May Redbird. Wyatt McGraw no contestó. Ella pasó a su lado, sus pasos suaves, resonando en el suelo del granero, y se perdió en la penumbra. Él se quedó allí un buen rato. No había pedido nada de aquello, ni su ayuda, ni su compañía. Pero de alguna manera ya se había enraizado en su vida. Miró sus propias manos callosas marcadas por cicatrices, manos que siempre habían trabajado, construido y defendido. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no eran las únicas sosteniendo el peso del rancho. No sabía qué vendría después. Pero fuese lo que fuese, ya no estaba completamente solo. Los días se alargaban con la llegada de la primavera. El hielo se retiraba del arroyo y el viento ya no mordía tanto. La tierra, antes muerta y helada, empezaba a transformarse. Los brotes verdes asomaban en la pendiente y el polvo ya no se deshacía seco entre sus dedos. El trabajo se multiplicaba, más reparaciones, más que atender, antes de que llegara el calor del verano.
y con cada amanecer la presencia de aquellas mujeres se entretejía en la rutina del rancho. No solo ayudaban, sino que llenaban huecos que Wyatt había dado por perdidos. El gallinero volvió a dar huevos. El corral estaba entero, las herramientas en orden dentro de un cobertizo que llevaba años olvidado. Wyatt pensó que opondría resistencia, que rechazaría que tocaran su vida y su tierra. Pero esa resistencia nunca llegó. El trabajo era bueno, los resultados eran reales. Aún así, bajo ese ritmo silencioso, un nudo inquieto seguía latiendo en su pecho. No por ellas, sino por lo que pudiera venir después. Las personas nunca se quedaban. Así había sido toda su vida. Su hermano no se quedó, tampoco su madre, ni los hombres con los que trabajó ganado antes de la guerra. Y estas mujeres, por capaces y firmes que fueran, seguían siendo desconocidas. Esperaba que algo se rompiera. Y así fue, aunque no como pensaba. Sucedió cuando tuvo que ir al pueblo por provisiones, la primera vez en semanas. Nunca le gustó ese lugar, y menos ahora. Pero la harina se había acabado, y la sal también. Las mujeres no le habían pedido nada, ni siquiera lo mencionaron, pero él sabía que pronto lo notarían. Enganchó la carreta y salió. Botas duras, sombrero calado, mirada estrecha. La tienda de Silas Boone seguía igual, el techo inclinado, la campana oxidada, los mismos ojos cansados detrás del mostrador. Apenas entró Wyatt, sintió la tensión. El viejo tras el mostrador lo miró y bajó la vista, la mandíbula apretada. Dos hombres junto a la estufa dejaron de hablar. Uno de ellos era Clyde Rawlins, hombros anchos, mirada pesada. El gesto no fue amistoso. Wyatt avanzó sin inmutarse, recogió sal, harina, aceite y una soga. En el mostrador, Silas Boone guardó las cosas en silencio, masticando palabras antes de decir: «Dicen que tienes compañía allá arriba». Wyatt no respondió. Silas resopló por la nariz. «Y que no son blancas». Wyatt lo miró directo sin cambiar el gesto. «Eso no te incumbe». Tal vez no, murmuró el tendero, pero en un pueblo chico todo se comenta. Wyatt contó las monedas despacio. Que comenten lo que quieran. Y salió sin añadir más. El sol le golpeaba los hombros de regreso, pero casi no lo sentía. El rumor seguía retumbando en su cabeza. Nunca se había detenido a pensar cómo se vería un hombre como él, aislado por años ahora, compartiendo su rancho con 5 mujeres nativas. En ese territorio a la gente le bastaba un susurro para torcer la historia y convertirla en amenaza. Al llegar, Clara May lo esperaba junto al granero. No preguntó a dónde había ido, solo miró el costal de sal en la carreta y asintió como si entendiera más de lo que él decía. Wyatt quiso advertirle lo que se murmuraba en el pueblo, pero no lo hizo. Desenganchó el caballo y ella caminó a su lado en silencio. Esa noche el viento arreció con fuerza. Las nubes de tormenta llegaron sin aviso. Hubo que desarmar el fogón de afuera y asegurar con trancas las contraventanas del ahumadero. Martha Jane Crowley se movía con rapidez en la oscuridad, cada paso firme y decidido. Lillian Lily Harper corrió un toldo sobre los costales de semilla, mientras Ruth Ann Mercer se apostaba otra vez en la loma, aun cuando la lluvia azotaba de lado. Esther Whitlow permaneció en el cobertizo, clasificando y rescatando lo que podía de sus hierbas. No había pánico, solo movimiento. Dentro del granero, Clara May Redbird cepillaba a los caballos bajo la luz temblorosa de una lámpara. Wyatt McGraw entró empapado el agua, escurriéndole del abrigo las botas llenas de lodo. «La tormenta se irá al amanecer», dijo ella, sin levantar la vista. «Sí», respondió él, apoyándose en una viga, observando cómo la yegua se calmaba bajo sus manos. «En el pueblo hablan,
agregó Wyatt. Clara May dejó de cepillar. Esperó. Dicen cosas de que estés aquí, de todas ustedes. Ella no contestó. Wyatt tragó saliva. No me importa lo que piensen, pero temo que pronto, ella sí. Ella asintió despacio. Siempre pasa. No había miedo en su voz, solo cansancio, una verdad callada que había vivido demasiadas veces. No quiero que esto se ponga feo, dijo él. Ella dejó el cepillo, se limpió las manos en la falda y lo encaró. Salvaste a uno de los nuestros. Vinimos a responder a eso. Vinimos a trabajar, no a escondernos. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de él. Si no les gusta, añadió, ese no es nuestro peso que cargar. Wyatt respiró hondo. Quiso replicar, ofrecer protección, sugerir que se mantuvieran bajos, que no agitaran las aguas. Pero no lo hizo. En su mirada leyó que no tenían miedo de lo que viniera. No por ingenuidad, sino porque ya habían enfrentado peores tormentas. Esa noche permaneció en la cabaña mucho después de que las demás guardaran silencio. La lluvia castigaba el techo, el viento hacía vibrar los cristales. Wyatt pensó en marcharse, no para siempre, solo unos días, darle tiempo al pueblo de calmarse. Pero al mirar por la ventana y ver la lámpara todavía encendida en el granero, entendió algo: si él se iba, ellas se quedarían. No huirían. No habían llegado en busca de refugio, ni de seguridad, ni de él. Estaban allí porque lo habían elegido. Y si llegaba el peligro, lo enfrentarían juntas. Dejó sobre la mesa el colgante de hueso que Clara May le había dado y lo contempló largo rato. Frío al tacto, liso en sus bordes. No había buscado formar parte de nada, pero sin invitación ni fuerza, ya lo era. Y en el fondo, no quería soltarlo. La tormenta pasó en la madrugada, dejando un silencio duro, quebradizo, como el que queda después de un rayo que borra hasta el último ruido. El agua quedó suspendida en la hierba y en los surcos de las ruedas de la carreta. El olor a tierra mojada permanecía aún después de que las nubes se disolvieron. La mañana nació gris y helada. Wyatt salió al porche con la taza de café en la mano. La puerta del granero ya estaba abierta y el abrigo de Clara May colgaba de un clavo en la entrada. Más allá, Martha Jane y Esther arrastraban un toldo para cubrir la leña rajada. Ruth Ann vigilaba como siempre de cara al horizonte. Lillian cargaba un costal de astillas que ella misma había cosido. Ninguna lo miró esperando órdenes. Nadie preguntó qué venía después. Pero algo había cambiado. La tensión de lo escuchado en el pueblo seguía clavada bajo las costillas de Wyatt. Pensó que con el tiempo se le pasaría, pero no fue así. En tierras como esas, las palabras corrían más rápido que los caballos, y bastaba un rumor para encender la mecha. Caminó hacia el granero. Clara May estaba otra vez cepillando el establo metódica y en silencio. Al verlo entrar, lo miró un segundo. «No dormiste», dijo. «No me sentía en paz», respondió él. Ella regresó al trabajo sin decir más. Wyatt se apoyó en la baranda. «Si vienen aquí, si alguien cabalga pensando que esto es suyo para arreglar», Clara May lo interrumpió con voz firme. «Entonces estaremos listas». Él la miró largo rato. Ella no levantó la cabeza. Sabía lo que él quería decir. También sabía que el miedo no era por sí mismo, sino por lo que había dejado crecer allí, algo que creyó temporal, pero que ya no podía imaginar sin ello. Aquella tarde apareció el primer jinete. Wyatt lo vio alzar el polvo en la loma, justo antes de que el sol se escondiera tras los árboles. Un solo jinete apareció en la loma, avanzando despacio. Demasiado lento para estar de viaje, más bien como un hombre midiendo el terreno. No se acercó, solo observó. Wyatt McGraw bajó del porche con el rifle colgado al hombro, aunque sin levantarlo.
Se quedó inmóvil hasta que el desconocido tiró de las riendas y se dio la vuelta por donde había venido. No dijo nada a las mujeres, pero Ruth Ann Mercer lo había visto. Esa noche, con la cojera más marcada, se acercó a Wyatt y señaló hacia el oeste. La próxima vez llegarán más cerca, lo sé. Tú no eres la razón por la que vendrán, respondió él. Tal vez no, contestó ella, pero harán que lo parezca. Ruth Ann no discutió. Golpeó una vez la baranda del porche con los nudillos y regresó a su puesto de guardia. Wyatt entró en la cabaña y encendió la lámpara. El colgante que Clara May Redbird le había dado seguía sobre la mesa. Lo tomó repasando con el pulgar los bordes tallados. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Ensilló su caballo y cabalgó hasta el pueblo, no en busca de harina ni de herramientas, sino de algo más contundente. Volvió con un rifle de repetición sobre la silla y una caja de cartuchos en el abrigo. Los guardó en un armario bajo la chimenea, sin decir palabra. Pero más tarde, cuando Martha Jane Crowley entró, abrió la puerta, miró hacia abajo y volvió a cerrarla sin un comentario. Al caer la tarde, Wyatt las reunió a todas junto al fogón. Las 5 se alinearon frente al fuego mientras el sol se hundía en el horizonte. Nadie se sentó. Wyatt no caminó de un lado a otro ni carraspeó. Solo habló con voz baja y firme. Han hecho más por este lugar en unos meses que yo en 3 años. No lo pedí, pero ahora lo veo. Sé lo que están levantando. Ellas escuchaban sin interrumpir. Habrá quienes intenten venir. Creerán que esto está mal, que ustedes no pertenecen aquí, que soy un tonto por permitirlo. Alzó la vista encontrando los ojos de cada una. Si creen que me haré a un lado, se equivocan. Martha Jane cruzó los brazos. Lillian Lily Harper ladeó la cabeza. Ruth Ann asintió una vez. Wyatt miró a Clara May al final. Ustedes no son invitadas, ni mano de obra, ni viajeras de paso. Si quieren quedarse, quédense. Si quieren irse, no las detendré. Pero si se quedan, yo me planto con ustedes, cada maldito paso del camino. Clara May lo sostuvo con la mirada largo rato. Luego dio un paso hacia adelante, lo justo para cerrar la distancia sin romperla. Ya nos quedamos, dijo. Solo esperábamos ver si tú también lo harías. Las demás no hablaron. No hizo falta. Esa noche compartieron la comida por primera vez. Sin ceremonia. Solo un guiso que pasó de mano en mano. El sonido de las cucharas chocando contra las paredes de los cuencos de lata. Alguna tos. Alguna respiración atravesada por el humo. No era aún una familia, pero era algo. Más tarde Wyatt se acostó botas fuera lámpara baja, y por primera vez desde la guerra sintió aquel tirón incierto en el pecho, esa advertencia muda de que había algo verdadero en juego. No tierras, ni ganado, ni sangre, sino las personas que habían llegado y se habían quedado. Gente sin necesidad de demostrar nada, pero con todo que proteger. Y ahora él también. El silencio no duró mucho. 3 días después de aquella conversación junto al fuego, llegó la primera señal real de amenaza, una baranda rota en el potrero del este. No partida por la edad ni por la tormenta. Estaba cerrada, limpia, deliberada. Wyatt la encontró apenas amaneció. El corte era angulado bajo preciso. No fue accidente. No fue el viento. Era un mensaje. No se lo dijo enseguida a las mujeres. Solo reparó el daño, clavó el poste y siguió vigilando la loma. Pero en su interior algo se tensó. No era miedo exacto, sino esa certeza de que alguien los observaba esperando. Esa tarde Martha Jane llegó con un paquete envuelto en piel. Lo colocó sobre la mesa. Adentro había un cuchillo de obsidiana, una bolsa de tabaco molido y 2 plumas de águila quebradas. No explicó nada. No hacía falta.
El rostro de Martha Jane Crowley era impenetrable. Los dejaron junto al lindero del bosque, dijo. No son nuestros. Wyatt McGraw no preguntó qué significaban, pero en sus ojos comprendió que no traían nada bueno. Ruth Ann Mercer tampoco explicó cuando él quiso saber. Simplemente comenzó a recorrer el perímetro con más frecuencia. Ya no solo observaba, ahora seguía huellas, escuchaba. Se movía más despacio que las demás, pero su mirada escudriñaba cada sombra. Casi dejó de hablar, salvo por una inclinación de cabeza, cuando se cruzaba con alguien durante la guardia. Una mañana un caballo apareció cojo. Esther Whitlow lo estaba cuidando y encontró un trozo de vidrio incrustado en la pezuña, colocado como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito. No había huellas alrededor del establo. Ningún candado forzado, solo la herida. Clara May Redbird revisó el granero buscando más daños. Pasó la mano por vigas y postes, levantó costales de grano. No dijo mucho, pero Wyatt notó en su silencio y en la rigidez de sus movimientos que algo no estaba bien. Esa noche, él se apostó en el porche con el rifle en el regazo. Ninguna de las mujeres protestó. Martha Jane se quedó en el cobertizo afilando herramientas. Lillian Lily Harper llevó agua al granero. Ruth Ann vigilaba desde los árboles. A medianoche, Clara May salió y se sentó junto a él. No lo miró. Cruzó los brazos y observó el potrero. «Quieren sacarnos de aquí», murmuró. Wyatt tardó en responder. «Lo sé. No solo a ti. A todas». Ella asintió. «No preguntas nada», añadió. «¿Sobre qué?», replicó él. «Sobre por qué vinimos. Sobre lo que dejamos». Wyatt dudó y negó con la cabeza. «No me parecía mi lugar». Clara May lo miró despacio. «Quizá ahora sí lo sea». Respiró hondo como si soltara un peso antes de hablar. «Dejé el campamento del sur. Me iban a entregar para saldar una venganza. No esperé a ver quién me tomaba». Su voz no tuvo emoción, solo hechos. Martha Jane perdió a sus 2 hijos en emboscadas de colonos y dejó de pronunciar nombres después del segundo entierro. Lily fue raptada por un predicador ambulante cuando era niña y escapó antes de cumplir 15. Esther fue expulsada por sanar, la llamaron maldita. Ruth Ann fue rastreadora del ejército. La cojera vino después de volver sus pasos contra sus propios patrones. Clara May lo repitió con firmeza, como si necesitara que Wyatt lo entendiera hasta los huesos. «Eso no nos entregó a ti. Vinimos porque vimos lo que hiciste, y porque necesitábamos un sitio que no nos exigiera explicar nuestro dolor para dejarnos existir». Wyatt escuchó en silencio. Sus historias se le asentaron encima no como culpa, sino como verdad. No eran mujeres que necesitaran ser salvadas. Ya habían sobrevivido. Lo que hacían ahora era más difícil reconstruir sin pedir permiso. Miró las cercas, el granero, el corral. Para él siempre habían sido solo tierra muerta y aire abierto. Para ellas era otra cosa. Clara May se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. «Quien anda allá afuera cree que estamos solos». Wyatt la miró. «No lo estamos». Ella asintió una vez en silencio y volvió adentro. Esa noche, él no durmió. Permaneció en el porche hasta el amanecer, la mirada fija en la línea de árboles, el colgante que ella le había dado, guardado en el bolsillo, como un ancla silenciosa. Al clarear comenzó otra lluvia fina y helada. Bajo ella, en la tierra blanda cerca de la cerca, Wyatt vio algo nuevo, una huella de bota. No era suya, ni de ellas. Apuntaba hacia adentro. Quien fuera ya no rondaba, había entrado en sus tierras, y no había tocado la puerta. Aquella marca lo cambió todo. Wyatt se inclinó sobre ella bajo la luz temprana. La lluvia menuda golpeaba el ala de su sombrero. La huella era fresca.
profunda, demasiado pesada para un explorador solitario. El tacón tenía una grieta en un borde. Wyatt McGraw tomó nota de aquello. Quien fuera había llegado hasta la cerca se asomó y luego se volvió atrás. No entraron al patio, pero habían cruzado el límite exterior. Él sabía lo que eso significaba. La próxima vez no se detendrían en la valla. Con la bota, alisó el barro no por miedo, sino por instinto. Después regresó a la cabaña, el aliento empañando el aire frío de la mañana. Dentro, Martha Jane Crowley cortaba tiras de carne para secar. Lillian Lily Harper remendaba un costal de lona. Ruth Ann Mercer aún no regresaba de la arboleda, lo cual no era raro. Clara May Redbird estaba junto al fogón removiendo algo en una olla ennegrecida. Wyatt habló sin rodeos. Había un hombre ahí afuera, cerca. Nadie se alteró. Ningún grito. Solo un silencio espeso en la habitación. La huella era fresca, añadió. Bota pesada. Cerca de la cerca norte. No era de nosotros. Clara May no dejó de mover la cuchara. ¿Crees que volverá? Wyatt asintió. Sí. Martha Jane se limpió las manos y dio un paso al frente. Entonces nos preparamos. La voz de Lily fue baja. ¿Cuántos piensas que son? Podría ser uno o más vigilando, respondió Wyatt. Él miró a Clara May. ¿Sabes usar un rifle? Sé cómo sobrevivir, dijo ella. Y con eso bastaba. Para el mediodía ya habían empezado los preparativos. No buscaban pelea, ninguna la deseaba. Era cuestión de mostrar presencia. Ruth Ann volvió de la loma con noticias frescas. 2 caballos habían pasado por los matorrales secos al oeste. Sin fogata, sin huellas de salida. Seguían cerca. Wyatt y Martha Jane reforzaron las puertas del granero y el cobertizo. Clara May revisó los caballos y aseguró que las herramientas no quedaran tiradas. Lily escondió la carne seca en la trampilla de la cocina. Esther Whitlow retiró sus frascos de hierbas y los enterró en un bulto de tela junto al ahumadero. Nadie mencionó marcharse, ni siquiera se planteó. Esa noche Wyatt recorrió solo el perímetro, rifle en mano, linterna en alto. Cada sombra parecía más densa, cada ruido más punzante. Pero no hubo señales de intrusión. Al regresar, el fuego de la cabaña se apagaba despacio. Las mujeres estaban sentadas alrededor de la mesa, sin comer, sin hablar. El silencio no era de miedo, sino de gente que ya había hecho las paces con su decisión. Wyatt dejó el rifle apoyado junto a la puerta y las miró a todas. Podríamos hacerlos retroceder si mostramos que no somos blandos, que no estamos esperando. Martha Jane lo sostuvo con la mirada. No esperarán que estemos unidos. Vendrán pensando que alguna se quebrará primero. Creerán que tú elegirás por ti solo, agregó Clara May. Y no por todas nosotras, añadió Lily. Wyatt no discutió. Sabía que tenían razón. Así funcionaban esas cosas: dividir, aislar, presionar al que parecía más débil y esperar que los demás se apartaran. Lo que esos hombres no sabían, ni la gente del pueblo, era lo que se había tejido allí: días compartidos, trabajo, sin palabras, la simple decisión de permanecer. La mañana siguiente trajo lo que todos esperaban: 3 jinetes armados, sus rostros medio ocultos bajo sombreros de ala baja. No se acercaron deprisa ni sacaron armas. Solo llegaron al borde del potrero y esperaron. Los caballos golpeaban la tierra con fuerza, resoplando. Wyatt salió a su encuentro con el rifle al hombro. Clara May lo siguió a 2 pasos, luego Martha Jane. Lily y Esther se quedaron en la entrada del granero observando. Ruth Ann no aparecía, pero Wyatt sabía que estaba cerca, escondida entre los árboles, con el rifle preparado. El que iba al frente habló primero.
Hemos oído historias de un ranchero por aquí que da de comer a gente que no pertenece. Wyatt no se inmutó. Debes estar perdido. El hombre se inclinó sobre la silla. En el pueblo no gusta la idea de que compartas tu casa con forasteras. Entonces que se queden en el pueblo, replicó Wyatt. Uno de los otros rió por lo bajo. No venimos a empezar nada, dijo el primero. Solo pensamos que quizá es hora de que limpies el lugar. Empezar de nuevo antes de que todo se enrede. Clara Mae dio un paso adelante firme, pero tranquila. No nos iremos. Los ojos del hombre se entrecerraron. No te hablaba a ti. Ahora sí, respondió ella. Martha Jane Crowley habló con voz dura como piedra. Lillian Lily Harper alzó la barbilla. Esta tierra se está trabajando. Si el gobierno la reconstruyó, no hay pérdida en que ustedes se queden. No hay pérdida en que no podamos, respondió Wyatt McGraw. Hubo una pausa larga. El jinete se movió en la silla molesto. No esperaba tanta resistencia y menos de mujeres, y mucho menos de un ranchero conocido por su silencio. Wyatt dio un paso al frente. Has visto lo que hemos hecho aquí. Sabes bien que es más de lo que ustedes mismos han logrado en sus tierras. Si crees que 3 hombres y unas cuantas amenazas van a desbaratarlo, entonces no entiendes con quién te estás metiendo. El forastero lo miró una vez dándose cuenta demasiado tarde de que la decisión ya estaba tomada. No había retirada que no supiera a vergüenza. Tampoco un siguiente paso que no dejara sangre en el suelo. Así que hizo lo único posible, chasqueó la lengua, giró su caballo y se fue. Los otros 2 lo siguieron en silencio. No miraron atrás. Wyatt permaneció de pie hasta que el polvo se asentó, luego regresó hacia el granero. Esa noche nadie habló del asunto. Prepararon la comida sin ruido, comieron juntos otra vez. Y cuando el sol se ocultó y los grillos comenzaron su canto, Wyatt se sentó en el porche con Clara May Redbird, a su lado los 2 mirando hacia el horizonte. Él exhaló despacio. «Van a hablar en el pueblo». «Ya lo hacen», respondió ella. «¿Temes que regresen?» Clara May pensó un instante. «Tal vez, pero no nos moveremos». Él asintió, y con eso la noche volvió al silencio. No uno nacido del miedo, sino el que se gana cuando defiendes tu lugar y no titubeas. Durante 2 días reinó la calma, pero nadie la confundió con paz. Wyatt se levantaba antes del amanecer, recorriendo la cerca antes del café. Ruth Ann Mercer amplió su guardia más arriba de la loma. Clara May llevaba siempre un cuchillo al cinto, incluso al cepillar los caballos. Nadie lo comentaba. Todos lo sabían. La ausencia de los hombres pesaba tanto como su presencia. Algo se estaba gestando. Wyatt no dudaba que volverían. Y ahora entendía lo que estaba en juego. No era solo la tierra, sino demostrar que jamás dejarían que se la arrebataran. Dentro de la cabaña, el aire se sentía distinto. El silencio era más tenso, menos cómodo. No miedo, sino concentración. Cada uno aguardaba la próxima grieta, la siguiente prueba. Wyatt no lo dijo en voz alta, pero sabía que los demás pensaban igual. ¿Qué pasará si esto no se detiene? A media mañana salió al porche el café humeando en su mano. Clara May estaba junto al corral, alimentando a la yegua con calma, aunque la rectitud de su espalda mostraba la tensión. Martha Jane apilaba leña cerca del cobertizo más despacio de lo normal, su cojera más marcada. Wyatt lo notó y calló. Ella no aceptaría compasión. Miró hacia la loma. Nada. Al mediodía, Lily regresó del arroyo sin su ligereza habitual. Su blusa estaba rasgada a un costado. «Me siguieron», dijo mostrando un trozo de correa de cuero rota. No se acercaron, pero querían que supiera que estaban allí. Wyatt tomó la correa, la giró en su mano. Había un nudo en un extremo,
Señal tribal tal vez. O tal vez no. Miró al grupo que se había reunido sin ser llamado. ¿Esperamos otra vez?, preguntó Martha Jane. No contestó Wyatt. Esta vez no. Esa tarde comenzaron los preparativos no para defenderse, sino para dejar huella. Wyatt bajó del altillo la vieja marca de hierro. No la usaba desde que murió su hermano, cuando aún había ganado, y vecinos que pedían favores. La puso sobre la mesa. Le pondremos un sello a este lugar, dijo. Nuestra señal en la cerca en el granero en la entrada. Que vean que esto está reclamado. Se volvió hacia Clara Mae. Dijiste que esta tierra no era mía. Tenías razón. Pero ahora es nuestra si así lo decidimos. Ella lo miró largo rato y luego asintió. Trabajaron hasta entrada la noche. Lily bordó un símbolo en la lona nueva del cobertizo. Martha Jane pintó otro sobre la puerta del ahumadero con carbón y aceite. Esther Whitlow colocó 3 piedras en triángulo junto al huerto de hierbas, un signo de la línea de su madre. Ruth Ann ató una trenza de su propio cabello al poste principal del corral. Y Wyatt, con Clara Mae a su lado, presionó el hierro al rojo vivo contra la madera de la puerta del corral. La madera siseó ennegrecida soltando humo. No era solo una letra, no era solo una marca, era la línea entre el antes y el ahora. A la mañana siguiente esperaron. Al mediodía el sonido de cascos volvió a resonar. Esta vez fueron 6 jinetes. Avanzaban en fila despacio, pero no con cautela. Rostros distintos a los de antes, pero con la misma intención. Wyatt McGraw se plantó frente al granero, el rifle cruzado sobre el pecho. No lo levantó, simplemente lo mostraba. Las mujeres se colocaron junto a él, una a cada lado. Ninguna palabra entre ellos. El que iba al frente detuvo su caballo junto al corral. Sus ojos recorrieron la marca grabada en la puerta, los símbolos pintados en las paredes, la forma en que aquel pedazo de tierra había dejado de ser desierto para convertirse en algo trabajado, moldeado, cuidado. «Ustedes no son de aquí», dijo, con voz cargada de juicio. No contestó Wyatt. «Pero tampoco nos iremos». El hombre miró a las mujeres. «Ellas no son tu familia». «Ahora lo son», replicó Wyatt. Otro jinete habló. «¿Sabes lo que parece esto? Un hombre protegiendo lo que no entiende, jugándose la vida por gente que no pertenece». Lily Harper dio un paso al frente, voz firme. «Nunca pertenecimos a ningún lugar por mucho tiempo. Eso se acabó aquí. Quieren que nos vayamos», añadió. «Vengan a sacarnos, pero no se irán con la frente en alto». Los hombres se movieron inquietos en las sillas, las manos rozando las cartucheras. Nadie desenfundó. Clara Mae Redbird se adelantó hasta quedar junto a Wyatt, el cuchillo en el cinto, la mirada clavada en el líder. «¿Crees que el silencio significa debilidad?», dijo. «Te equivocas». Wyatt observó sus rostros. Vio duda, no miedo, una vacilación inesperada. Habían llegado esperando encontrar soledad, fracturas. Pero lo que hallaron fue otra cosa: unidad. El cabecilla escupió al suelo y giró su caballo sin decir palabra. Los demás lo siguieron. Se perdieron por la ladera. Wyatt soltó el aire despacio. Miró a las demás. Nadie sonrió. Pero algo quedó asentado. No era alivio, tampoco victoria. Era algo definitivo. Aquella noche, el fuego ardió más tiempo. El guiso pasó de mano en mano, más sustancioso que otras veces. Ruth Ann Mercer se quedó junto a la puerta, pero incluso ella se sentó. Wyatt contempló los rostros alrededor de la mesa. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Esto ya no es un rancho, es un hogar. Cuando llegó el verano, nadie volvió a mencionar a los hombres que cabalgaron por la ladera. Nunca regresaron. Corría la voz.
sobre la marca en la puerta, sobre los rifles, sobre las mujeres que no se inmutaron. El pueblo dejó de mirar hacia el rancho, o tal vez ya no supo cómo hacerlo. De cualquier modo, el silencio que quedó era distinto, no amenazante sino distante. Wyatt no volvió a cabalgar al pueblo. No lo necesitaba. El rancho rendía más que en años. El gallinero se llenaba de huevos. El huerto detrás del cobertizo daba hileras de frijol y calabaza. Los caballos mantenían buen peso en medio del calor. Cuando la vieja bomba del arroyo se quebró, Clara May y Martha Jane Crowley la desmontaron y repararon sin decir palabra. Ahora todo se movía como si siempre hubiera sido así. Algunas cosas cambiaban en silencio. La cojera de Martha Jane casi no se notaba. Su voz, antes dura, se suavizó cuando pedía ayuda con la leña. Lily construyó un columpio de madera entre dos fresnos y lo usaba cada atardecer, tarareando melodías que ya no sonaban a recuerdos tristes, sino al inicio de algo nuevo. Esther Whitlow volvió a dejar sus frascos a la vista ordenados en el estante, sin esconderlos. Ruth Ann comenzó a dormir dentro, cerca de la ventana, desde donde aún vigilaba los árboles, pero ya no lo hacía de pie. Clara May pasaba más tiempo cerca de la cabaña. No siempre dentro, pero cerca. Wyatt solía encontrarla en la cerca del corral, sentada con las rodillas recogidas, los ojos perdidos en el horizonte. Ella no hablaba mucho, no hacía falta. Una mañana, después de haber trabajado hasta tarde reparando el techo del granero Wyatt, despertó con el aroma a pan recién horneado. Entró medio dormido en la cocina, las botas desabrochadas, y vio un pan enfriándose en el alféizar. Clara May estaba junto al fogón, las mangas arremangadas, el cabello recogido, con una tira de cuero de su vieja silla de montar. Wyatt se apoyó en el marco de la puerta. «No sabía que teníamos harina», murmuró Wyatt McGraw al entrar todavía con el sueño en los ojos. Clara May Redbird giró apenas el rostro. No era una sonrisa del todo, pero algo parecido asomó en sus labios. Esther Whitlow cambió hierbas secas con un viajero que pasó por aquí. «No me lo dijiste. Estabas dormido». Wyatt dio un paso más adentro, aspirando el olor a pan caliente. «¿Y sabes hornear?» «Puedo intentarlo». Él se sentó observando cómo sus manos curtidas y marcadas amasaban con firmeza. Las mismas manos que habían afirmado un poste en plena tormenta, que habían sacado raíces viejas del granero y que semanas atrás le habían entregado un colgante de hueso sin más explicación que una certeza silenciosa. «¿Alguna vez piensas en irte?», preguntó en voz baja. Clara May se detuvo un instante. «Antes sí, y ahora», ella lo miró directo. «Ahora solo quiero quedarme». Ese mismo día trabajaron en una nueva cerca al borde del potrero oeste. Los postes viejos se habían podrido inclinados como cansados de resistir. Wyatt hundía la pala en la tierra, el sudor corriéndole por la frente. Martha Jane Crowley sostenía la viga mientras Ruth Ann Mercer apisonaba la tierra con fuerza. Lillian Lily Harper subía cubos de agua desde el arroyo. Esther Whitlow le alcanzó un paño doblado para secarse la cara. Clara May puso los clavos en su mano. No había muchas palabras, pero el repiqueteo de herramientas y pasos llenaba el aire. No era silencio, era presencia. Al detenerse a beber, Wyatt se apoyó en el nuevo poste y dejó que la mirada se extendiera por la tierra. Aquello que por tanto tiempo había sentido muerto ahora se habría trabajado vivo. «¿Creen que esto durará?», preguntó. Martha Jane alzó la vista entornando los ojos ante la claridad. «Solo si nosotros lo hacemos durar». Y todos se irguieron un poco más al oírlo. Esa noche cenaron afuera bajo el cielo abierto. El columpio de Lily
crujía suavemente al fondo. La brisa olía a polvo y a lilas. Wyatt sacó su viejo cuaderno, aquel que no abría desde hacía 3 años. Lo abrió y escribió poco la fecha y una frase: se quedaron. Cerró la tapa, lo dejó sobre la mesa y alzó la vista. Clara Mae lo miraba. No dijo nada. No hizo falta. Y por primera vez en su vida, Wyatt McGraw entendió lo que era pertenecer. No por sostener la tierra solo, sino porque ya no tenía que hacerlo.